Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al segundo libro de los Reyes, por Francisco Arita, de Salamanca, Guanajuato. ¿Quién fue el que fortaleció a estos sirios y con esa fuerza secuestraron a esta muchacha? ¿Quién mandó esas cuadrillas de bandoleros a Israel? ¿Cuál es el nombre de la muchacha? No lo sé. ¿Quiénes son sus padres? No lo sé. ¿Dónde la pueden buscar? No lo sé. ¿Se imaginan la angustia de esos padres? Una muchacha gritando: ¡Papi! ¡Papi! ¡Ayúdame que me llevan! Y papi simplemente no pudo. ¿Cuánto dolor hay en un evento así? ¿Se imaginan la gran probabilidad de no volver a ver a su pequeña? ¿Qué le están haciendo? Ni siquiera quiero pensarlo. ¿Está viva o muerta? Sus padres no sabían y nosotros jamás sabremos si esa muchacha volvió con su familia. Tal vez nunca lo hizo. O quizá sus padres fueron muertos por las mismas cuadrillas. No lo sé. Ya la vida de esta muchacha jamás sería la misma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estamos estudiando el segundo libro de los Reyes. El día de hoy hablaremos algo en el capítulo 5. El tema de hoy siempre me ha parecido fascinante. Entenderlo implica dejar de lado nuestros sentimentalismos y desechar ideas preconcebidas de que Dios es de tal o cual manera. Muchos se sorprenden cuando escuchan que Dios actúa incluso contrariamente a lo que ellos piensan y se niegan a aceptar que Dios es así. Llega el necio y dice: Dios no existe. Hace todo lo posible para demostrarlo y lo único que demuestra es que es doblemente necio. Basta voltear a ver lo que nos rodea, la naturaleza, el cielo y las montañas, entre muchas cosas más, y escucharemos cómo nos gritan: Dios existe. Llega un sentimentalista y dice que Dios es tan bueno que no cree que puede mandar gente al infierno, especialmente a los niños. Acepta que los delincuentes sean justamente encerrados en el boquete más profundo que se imaginen y dicen que está bien, pero que se les haría extraño que Dios, un juez más justo que esos que encierran, sea capaz de dar el pago merecido por el pecado. Si yo les dijera que Dios crió las tinieblas y el mal, ¿qué dirían? ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? De hecho, eso es lo que dice Isaías 45:7. Búsquenlo y cerciórense con sus propios ojos. Y cuando la Biblia dice en Génesis que Dios todo lo hizo bueno, ¿no se les hace curioso que muy pocos versículos después aparece la serpiente en el Edén? Nadie puede negar que esa también fue hecha por Dios. Aquí estamos frente a uno de esos casos. Leamos unos pasajes por demás interesantes para desarrollar este mensaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 6. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor, y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido cuadrillas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Los sirios eran acérrimos enemigos de Israel. Su rey, cuyo nombre lo podemos constatar en capítulos más adelante, se llamaba Ben-Hadad y era un dolor de cabeza para Joram, rey de Israel. Estos sirios le hacían ver su suerte. ¿Por qué les ganaban? Se puede argumentar que era por la impiedad de Israel y de su rey, el malvado Joram, de quien hablamos algo anteriormente. Parte de eso es verdad. Hay algo que quiero que noten en el versículo 1 que leímos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Comienza hablando de Naamán como el exitoso general, el invencible caudillo, el campeón de los sirios. Pero miren lo que tenemos aquí, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria.
¿Quién lo había hecho fuerte? ¿Quién lo hacía ganador en las batallas contra Israel? Allí lo dice bien claro, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. ¿No te sorprende? El pueblo de Dios sufriendo por un ejército fortalecido, pero ¿quién fue? ¿Quién le dio esa fortaleza? Tú y yo sabemos, tú y yo entendimos quién fue. Repetiré esta pregunta algunas veces más adelante. ¿Quién fue? Tú y yo lo acabamos de leer, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Hay un dato que será relevante en esta historia. Naamán lo tenía todo, pero con un gran defecto. Era leproso, suficiente motivo para ser relegado, apartado y considerado inmundo. Es como esas personas que son responsables, moralmente aceptables, con buenas familias, honestos, etc., pero no tienen a Cristo en sus vidas. Pues sí, lo tienen todo menos lo más importante. No tienen a Cristo y sin Él, nada de lo que tienes o eres vale la pena. Irás a una condenación eterna. Esa era la condición de Naamán. Al ir más adelante en la narración y sabiendo quién fue el que fortaleció a los sirios, miren con lo que nos encontramos. Versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tal vez hay que detenernos un poco en lo que estamos leyendo. Dice que cuadrillas del ejército fortalecido de Siria irrumpieron en algún lugar de Israel y secuestraron una muchacha. ¿Qué? ¿Quién fue el que fortaleció a estos sirios y con esa fuerza secuestraron a esta muchacha? ¿Quién mandó esas cuadrillas de bandoleros a Israel? ¿Cuál es el nombre de la muchacha? No lo sé. ¿Quiénes son sus padres? No lo sé. ¿Dónde la pueden buscar? No lo sé. ¿Se imaginan la angustia de esos padres? Una muchacha gritando: ¡Papi! ¡Papi! ¡Ayúdame que me llevan! Y papi simplemente no pudo. ¿Cuánto dolor hay en un evento así? ¿Se imaginan la gran probabilidad de no volver a ver a su pequeña? ¿Qué le están haciendo? Ni siquiera quiero pensarlo. ¿Está viva o muerta? Sus padres no sabían y nosotros jamás sabremos si esa muchacha volvió con su familia. Tal vez nunca lo hizo. O quizá sus padres fueron muertos por las mismas cuadrillas. No lo sé. Ya la vida de esta muchacha jamás sería la misma. No lo puedo creer. ¿Quiénes la secuestraron? Los sirios. ¿Cómo lograron vencer a Israel? ¿Cómo lograron irrumpir? ¿Quién les dio esa fuerza para vencer a Israel? ¿Quién mandó esas cuadrillas a Israel? ¿Tú sabes quién fue? Es el mismo que por 20 años guardó silencio, dejando pensar a Jacob que su hijo José estaba muerto cuando no era así. Es el mismo que permitió que los 7 hijos de Job murieran en un instante el mismo día. ¿Quién fue el que hizo todo esto? Tú sabes la respuesta. Fue el mismo que permitió que José cayera en la cárcel por la calumnia de una mala mujer. Fue el mismo que le dio poder a Nabucodonosor para lanzar a esos 3 jóvenes al horno de fuego. Es el mismo que dice Isaías que cría el mal. Tú sabes quién es. Pero todo tiene un objetivo. La Mona Lisa de Da Vinci, los girasoles de Van Gogh, los vitrales de Miguel Ángel, los Picasso, los Boteros, en fin. Nunca criticaron a esos artistas cuando sus obras estaban a medias. Nunca les dijeron que sus bocetos estaban muy feos. Claro que no. No se critica una pintura a medias. Así está en este momento Dios trabajando con nuestras vidas. Podrán cuestionar por qué fortaleció a los sirios. ¿A poco Dios no sabía que secuestrarían a esa pobre muchacha? Dios lo sabe todo. Pero esto tenía un gran objetivo. Un plan tan magistral que nadie se lo podría imaginar. Versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha bien pudo vivir lamentando su nueva y penosa situación. Sería esclava de unos desconocidos por el resto de su vida. Pudo haberse dicho: miren a mi nuevo amo, un asqueroso leproso, que se quede así para que se le quite. Oh, qué lecciones tan grandes tenemos de personas que ni siquiera su nombre conocemos. Una pequeña muchacha, más sabia, más compasiva y más humilde que muchos de nosotros, aceptó su nueva vida y habló. Oh, gloria a Dios. Sabía cómo Naamán podría resolver su problema. Ella no se lo guardó. ¿Quién entonces fue el que provocó todo esto? La respuesta:
Tú la sabes. Sí, fue Dios. Sí, fue Dios el que permitió todo esto. Fue Dios el que fortaleció a los sirios. Fue Dios el que permitió que esta muchacha fuera secuestrada. Fue Dios. Y es bueno entender por qué hace lo que hace. Dios fortaleció a los sirios, Dios permitió este secuestro, pero Dios también movió el corazón de esta muchacha y ella habló. Leímos la historia. Naamán fue con Joram. Estaba a punto de suceder uno de esos grandes milagros que solo Dios puede hacer. Tan así que cuando llegan las cartas de Ben-Hadad al rey, esto es lo que Joram dice. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 7. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Desde luego que este rey no podría, y menos siendo así de impío. Sin embargo, si fuera alguien que viviera su vida cerca de Dios, de inmediato hubiera sabido qué hacer. La supo aquella muchacha. ¿Por qué no él? Tenía la presencia de Eliseo con solo pedirlo. Ni siquiera se le ocurrió. Verán ustedes entonces lo que perdemos cuando no nos interesa estar cerca de él. Sabrán perfectamente lo que es sentirse incapaz de resolver esas situaciones en las que luego no sabemos ni cómo empezar. Lo grandioso es que a pesar de que no hayan muchos que quieran servir a Dios, los verdaderos cristianos, los entregados, los fervientes, esos no se callan, y gloria a Dios porque no guardan silencio. Miren el versículo 8, y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cómo deben ser amados esos hermanos? De antemano sabemos que más bien son los más censurados. Pablo mismo le escribió a los corintios que los exhortaba, aunque amándolos más, él fuera amado menos. Así somos de ingratos. No nos gusta que nos reconvengan. No nos agrada que nos digan la verdad. Llama la atención que el relato menciona que Naamán fue con Eliseo. Es decir, el rey Joram no puso objeción. Fue un malvado y perverso hombre, pero increíblemente escuchó a Eliseo. En fin, Dios abre las puertas más difíciles que existen. Miren al Creador actuar. Miren cómo comienza a tomar forma esa hermosa pintura. El duro trazo inicial del secuestro de esta muchacha está sirviendo de base para que este general sirio vea las maravillas de Dios. ¿Cuánta gente te habló de Cristo? ¿Cuántos se cruzaron en tu camino? ¿Cuántas veces los rechazaste y sin embargo Él te tiene aquí? Y si el día de hoy tú no tienes a Cristo, ¿crees que es casualidad que estás escuchándome? Como bien escribió el apóstol Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios que es conmigo. Sigamos leyendo esta poderosa palabra, versículos 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es muy difícil de entender cómo opera Dios. ¿Quién fue el que mandó esas cuadrillas a Israel? ¿Quién permitió que esa muchacha fuera secuestrada? ¿Quién le movió el corazón a esta joven para que Naamán oyera? ¿Quién dobló la dureza de Joram para que Naamán fuera con Eliseo? ¿Quién hizo que Eliseo no se quedara callado? Tú sabes quién fue. ¿Sabes qué es lo curioso? Eliseo no recibió a Naamán. Es extraño siendo que él mismo lo había llamado. Ni siquiera salió. Mandó a su siervo y solo le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. No le dirigió una sola palabra directamente. ¿Te ha hablado Dios directamente? No es audible su voz, pero vaya que sí te ha hablado. Él usa a sus siervos, y ellos dicen palabras y sabiduría que luego no es tan difícil de entender. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es eso difícil? El que en Cristo cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. ¿Requiere eso estudios universitarios para poder entenderlo? Pero como Naamán, luego queremos grandes cosas para poder creer que Dios es grande. Miren lo que dicen los versículos 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. El Jordán es muy lodoso, demasiada tierra, demasiado fango. Los ríos de Siria son mejores. Mi ciudad, la capital de mi pueblo, Damasco, es recorrida por ríos más puros, más cristalinos. Eso es lo que dijo Naamán. Esperaba que saliera Eliseo y con una especie de pases mágicos y unos toques desaparecería su letra. No.
Así no trabaja Dios. Qué bueno que estuvieron ahí sus siervos para que lo convencieran. Se lavó 7 veces. ¿Se imaginan cuando se estaba lavando la 4ª vez? ¡Ay! Otra vez. En fin, vamos a confiar en esta palabra. ¿Lo ves? Poco a poco Dios va moldeando tu vida. Solo sigue su palabra y verás que pronto, muy pronto serás otra persona. Vencerás tus pecados, librarás tus obstáculos. Dios te salva de inmediato y tienes vida eterna al instante. Pero cambia las vidas gradualmente. Se toma su tiempo. Sigue su palabra. Zambúllete en el Jordán y un día llegará este momento, como en el versículo 14. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Nos tomará toda la vida, pero es la única manera de cambiar. Así es como Dios trabaja en la vida de sus hijos. El que es humilde de espíritu y tiembla su palabra, ese será altamente bendecido. Esta es su palabra. Escúchala y síguela. Ahora podemos reconocer su plan. El alma de un hombre cambió. Todo este proceso para que un varón extranjero se allegara a Dios. Qué importante es para el Señor una sola alma. Vale más que el mundo entero. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Qué dicha es que aunque sea una sola persona sea capaz de decir esto. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aquí está Dios, no lo busques en otro lugar, llámalo entre tanto está cercano. Él no quiere que tú perezcas. No me enfocaré mucho en lo que hizo el siervo de Eliseo engañando a Naamán para obtener algunas riquezas. Su historia es triste, la lepra se le pasó a él y a sus generaciones. Mejor veamos a Naamán, el nuevo general, con la piel de un niño, y todo por Dios. Contemplemos la nueva vida, la regenerada por Dios. Veamos que con Él siempre será mejor. Sé que tendremos problemas, pero ahora será diferente, porque tendremos nuestro más grande guía para todo lo que enfrentemos. Gracias, Señor, por permitir cosas que luego no entendemos, para que tu nombre sea exaltado. Gloria a Cristo y que Dios siempre les bendiga. Amén.